Bienvenidos a un nuevo vídeo del tema de magnitudes físicas. Mi nombre es Rubén Sebastián y aquí continuamos explicando más cosas, ¿vale? Del tema. Ahora en concreto vamos a explicar cómo se representan los vectores, ¿vale? Cosas que nos encontramos en los problemas de física en este tema inicial de magnitudes físicas, ¿vale? En otros vídeos ya hemos explicado lo que son las magnitudes vectoriales, que se pueden representar mediante vectores, ¿vale? Hemos explicado lo que es un vector y aquí nos vamos a centrar en cómo podemos representar esos vectores. Vuelvo a insistir, sobre todo cosas que nos sirvan para física, ¿vale? En esta parte inicial del tema este introductorio de magnitudes físicas que se realiza en cuarto de la ESO o en primero de bachillerato. Entonces, para representar cualquier vector lo podemos realizar de diferentes maneras, ¿vale? Lo podemos hacer gráficamente, que luego haré alguna cosilla ahí muy rápida, ¿vale? Para acabar de entenderlo. Pero las maneras más utilizadas son las dos primeras que tenemos aquí, ¿vale? Sobre todo al principio de los temas, cuando salen cosas sencillitas de vectores. Y la primera manera de representar un vector es mediante coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares. También los nombres dependen, porque he estado consultando diferentes libros, diferentes páginas web y a veces los nombres de las maneras cambian un poco, pero sí que es importante entender el concepto. Entonces, ¿cómo representamos un vector mediante coordenadas cartesianas? Pues imaginaros que tenemos nosotros el vector A y nos dicen que las coordenadas son la coordenada 4 y la coordenada 2. ¿Vale? Esto sería representar un vector mediante las coordenadas cartesianas. Ahora, si pensamos en un eje de coordenadas, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 1, 2, y luego hacia arriba, 1, 2, 3, y hacia abajo, 1, 2, 3. Para representarlo, lo único que haríamos sería el primer valor numérico corresponde a la componente horizontal, ¿vale? Por lo tanto sería 4, sería 1, 2, 3, 4, estaríamos colocados, lo voy a dibujar en otro color diferente, en este punto de aquí. Y luego el segundo valor representa la componente vertical, el 2. Por lo tanto, recordad que el 2 positivo lo tendríamos aquí en el eje vertical, en azul clarito. De manera que el punto donde se cruzan es donde tendríamos el extremo final del vector, de manera que este vector 4, 2 sería este vector de aquí, ¿vale? Sería el vector A. Entonces, aquí tenemos una manera de representarlos mediante la representación gráfica en un eje de coordenadas y aquí al principio hemos puesto lo que serían las coordenadas cartesianas o rectangulares, la primera manera de representar el vector con dos valores numéricos, el componente horizontal y el componente vertical. Entonces, la segunda manera es mediante vectores unitarios. Aquí en los componentes hay a veces que hay gente que le gusta poner letras, por ejemplo ponen que el 4 sería AX, ¿vale? Y que el 2 sería AY, haciendo referencia a los ejes de coordenadas, ¿vale? Esto sería AX, ¿vale? Fijaros que hay 4 unidades y esto de aquí sería AY, ¿vale? Porque hay las dos unidades hacia arriba. Entonces, ahora sí, vamos a la segunda manera de representarlos, que es con una forma vectorial o forma de vectores unitarios, ¿vale? ¿Cómo representamos el vector que habíamos puesto arriba, el 4, 2, en forma de vectores unitarios? Pues de la siguiente manera, pondríamos A vector sería igual a 4i más 2j. Esto hay gente que lo pone entre paréntesis, hay gente que lo pone sin paréntesis, ¿vale? En paréntesis estás indicando de una manera más clara que va junto. ¿Y qué quieren decir la i y la j? Pues la i y la j son vectores unitarios, es decir, vectores a los cuales se le da el valor de la unidad. El vector i es el que iría en sentido horizontal y el vector j es el que iría en sentido vertical. ¿Y qué nos están indicando? Pues nos están indicando 4i, que nosotros cogeríamos 4 veces el vector unitario i, y 2j nos están indicando que cogeríamos 2 veces el vector unitario j, ¿vale? Para que lo entendáis más claramente, volvemos otra vez a la representación gráfica. Tenemos un eje de coordenadas y ahora pensad vector unitario, el vector unidad, ¿vale? Entonces,
hemos dicho que el vector unitario y es el que vale una unidad en el eje horizontal. Por lo tanto, si yo represento el vector unitario y en esta línea que he dibujado, correspondería a este vector de aquí. Me va a quedar pequeñito, ¿vale? El de color lila que he dibujado. Os lo represento aquí debajo que se verá mejor, ¿vale? Sería este vector y, que es una unidad, ¿vale? Esto que tenemos aquí, una unidad. Y luego el vector j lo vamos a representar de color naranja, pues sería el que va desde el centro hasta el número 1 hasta aquí, ¿vale? Este sería el vector j. Entonces, estos son vectores unitarios, vuelvo a repetir, porque tienen el valor de la unidad, de 1. Entonces, fijaros en la forma vectorial o en los vectores unitarios. Nos dicen 4i, pues ¿qué quiere decir? Que yo cojo 4 veces el vector i. Si yo lo cojo 4 veces, tendría que hacer 1, que es el que ya he dibujado, 2, 3 y 4. Fijaros que llego al número 4. Y luego 2 veces el vector j, pues cogería 1, que ya es el que tengo dibujado, y 2. De manera que el resultado, el vector resultante, sería donde se nos cruzarían los dos, que sería este puntito de aquí, y tendríamos el mismo vector que el de arriba, ¿vale? Pero a partir de vectores unitarios, ¿vale? Es la idea de esta forma vectorial, ¿vale? Entonces, lo dicho, ¿qué quiere decir? Pues lo que hemos explicado al principio. El 4i, que cogemos 4 veces el vector unitario i, que es el de la componente horizontal, y 2j, que cogemos 2 veces el de la componente vertical. ¿Por qué la i y la j? Que esto me lo preguntaron en una clase. Pues he estado buscando y lo de la i viene de términos o conceptos matemáticos, ya que cuando se pone el sumatorio, muchas veces, que esto a lo mejor lo habéis visto en estadística, ¿vale? Se pone i igual a 1 en referencia al primer número, índice, leía en alguna página web, en otros utilizaban otro término, ¿vale? Y pues viene de aquí, ¿vale? La i y la j por orden alfabético. Si utilizamos vectores en 3 dimensiones, pues será i, j, k, ¿vale? Siguiendo el abecedario. Un detalle importante de estos vectores unitarios. Imaginaros que nosotros nos dan un vector cuyas coordenadas cartesianas son 2 menos 3. Pues para hacer el vector unitario de este, para hacer la forma de representación en forma de vector unitario, ¿vale? De este vector 2 menos 3, lo que haríamos sería escribir en vez de un signo más, un signo menos, ¿vale? Porque el segundo valor es negativo, sería 2i menos 3j, ¿vale? Por lo tanto, el signo depende del valor que tengamos, ¿vale? Si es negativo, pues es menos 3j, quiere decir que va en sentido opuesto, irían hacia abajo, ¿vale? Y si es positivo, pues lo dejamos tal cual, es vector unitario tal cual. Y luego la otra forma de representar vectores es mediante la forma polar, que esto ya aparece en algunos temas más avanzados de física, ¿vale? Que la manera o que nos indica un vector polar, pues para representarlo con esta forma polar, lo que haríamos sería, aquí tenemos el vector, representaríamos, por ejemplo, el módulo del vector, y esto también he visto muchas maneras de representarlo, lo he visto hasta con paréntesis a veces, ¿vale? El primer valor numérico es el módulo del vector y luego nos indicarían el ángulo que forma con el eje horizontal en sentido antihorario, normalmente el ángulo que forma con el eje horizontal. ¿Qué quiere decir este dato? Pues que si nosotros representamos nuestro vector, ¿vale? Aquí tenemos la componente vertical y la componente horizontal, ¿vale? Pues tendríamos aquí el vector, vamos a cambiar de color que se vea bien, cuyo módulo es 9, por lo tanto el módulo del vector A es 9, y el ángulo que forma con el eje horizontal es 35. Estas son las dos informaciones que se representan en la forma polar de expresar o de representar los vectores.
Y hasta aquí el resumen de las posibles representaciones de vectores que nos encontramos en los problemas más sencillitos de química, sobre todo las dos primeras y la representación gráfica que he hecho unas cuantas al lado, ¿vale? Pero la de las coordenadas cartesianas o rectangulares y la que utiliza los vectores unitarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.